es el dueño, es el Señor del universo, y Él está llevando a cabo sus planes sabios, soberanos y eternos para este mundo. El libro de Daniel es un libro profético donde cada profecía construye sobre la anterior. Por consiguiente, la profecía que vamos a estar mirando hoy en el capítulo número 2 es importante. Aunque es la más sencilla, debemos entenderla para poder comprender el resto de las profecías de este libro. Este capítulo nos ofrece una profecía muy básica. Nos da un bosquejo breve de la historia de las naciones desde el tiempo de Daniel hasta la primera venida de Cristo y luego salta a su segunda venida. El libro de Daniel se escribió originalmente en hebreo, con una excepción que se escribió en arameo, que es del capítulo número 2, versículo 4, hasta Daniel capítulo 7, versículo 28. Vamos a entrar entonces y les voy a invitar a buscar el libro de Daniel, Daniel capítulo número 2, y vamos a leer en primer lugar del versículo 1 hasta el versículo número 10. Vamos a ir leyendo poco a poco el capítulo y vamos haciendo algunos comentarios. Dice así el libro de Daniel capítulo número 2, del versículo 1 hasta el versículo 10. Dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos, y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Bueno, ahora estamos en el capítulo número 2 del libro de Daniel y vemos que Nabucodonosor ha tenido un sueño y este sueño lo ha perturbado. Y dicen, al llamar a sus magos, astrólogos, encantadores y caldeos, dicen ellos que el asunto no lo puede resolver ningún ser humano. Ningún ser humano. Dice el versículo 10, dice la parte B: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. El rey, si miramos atentamente, nos vamos a dar cuenta que el rey sospechaba de que estas personas no tenían la verdad, ya que el rey estaba diciendo: bueno, he tenido un sueño. Quizás parte del sueño el rey lo había olvidado, pero probablemente una pequeña parte del sueño el rey sí lo memorizaba, pero tenía el temor de decir a aquellas personas su sueño porque le iban a preparar una respuesta mentirosa. Dice el versículo número 9, la parte B del versículo dice: ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. El rey temía de que ellos se prepararan una respuesta inventada por ellos mismos y al final pues todo el asunto del rey quedase ahí. Dice el versículo número 2 que después que el rey tuvo este sueño y que se perturbó su espíritu, dice el versículo 2, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos.
Todas estas personas, podemos decir en los términos de hoy en día, que eran hechiceros, brujeros, que algunos de ellos observaban y estudiaban los astros y que mirando las posiciones de los astros podían ellos, entre comillas, adivinar o predecir el futuro. Sin embargo, Dios en su palabra prohíbe estas prácticas. Todo esto no viene de Dios. Son cosas que pertenecen al ocultismo, son cosas que Dios no está presente. Y Dios detesta eso. Y Dios lo ve como un pecado, como una abominación ante los ojos de Dios. Si nosotros buscamos ahora, y dejen marcado Daniel capítulo 2 siempre, si nosotros buscamos Deuteronomio capítulo número 18, Deuteronomio capítulo número 18, del versículo 9 al versículo 14, nos vamos a dar cuenta que Dios prohíbe estas prácticas. Cuando el pueblo de Israel se encontraba al otro lado del río Jordán, Dios les hace todo un recuento de la ley. Deuteronomio significa una segunda ley, como un recuento de toda la ley. Y Dios está hablando al pueblo de Israel y le dice lo siguiente, a través de Moisés. Deuteronomio capítulo 18 del 9 al 14 dice: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas cosas, por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Es decir, que todos esos cananeos practicaban estas cosas y sin embargo Dios las detesta, Dios las prohíbe. Ahora vemos que el rey Nabucodonosor se vale de este tipo de personas para llevar adelante su gobierno. Tristemente, estas prácticas pertenecen a la antigüedad, pero también en la actualidad. En la actualidad, en los días de hoy, hay gobiernos que se valen de hechicería, se valen de estas prácticas satánicas para llevar adelante sus gobiernos. Este es el tipo de consejero que muchos gobiernos de la actualidad se buscan. Y ahora, en lo profundo del corazón de Nabucodonosor sabía que estas personas no tenían la verdad. Vamos a seguir la historia y vamos a ver ahí en Daniel capítulo número 2, del versículo 11 hasta el versículo 13. Dice así: Porque el asunto que el rey demanda, estos son estas personas hablando delante de Nabucodonosor, y le dicen: porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fuesen llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Ahora vemos que el rey Nabucodonosor hace un edicto para que se dé muerte a todas estas personas. Nabucodonosor se siente como estafado, como engañado por estas personas que profesaban tener la verdad, saber las cosas que ocurren en el mundo, y se da cuenta de que no pueden hacer más allá de lo que hace un ser humano normal. No pueden interpretar un sueño que ha tenido Nabucodonosor, no lo pueden hacer. Vamos a ver el desarrollo de este problema, y del 14 al 16 dice así: Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Ariot, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Ariot, capitán del rey: ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Ariot hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey.
Hermanos, esto es un paso de fe. Podemos ver estas palabras de Daniel como un paso de fe. Está hablando un hombre que tiene una verdadera relación con el Dios que gobierna el universo, con el Dios que lo sabe todo. Y ahora Daniel está diciendo que le dé un tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Es una palabra de fe. Es muy parecido a la vida de Abraham. Cuando Abraham iba a ofrecer a su hijo Isaac en el monte Moriah, que Dios le había dicho que lo ofreciese allí, dice la Biblia que Abraham llegó al lugar del sacrificio y que Abraham llegó con su hijo y dejó a 2 siervos suyos al pie de la montaña, y Abraham le dice a los siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. Es una palabra de fe, porque Dios le había dicho a Abraham: mira, vas a sacrificar a tu hijo Isaac en el altar para mí. Humanamente hablando, Abraham debía decir: bueno, vamos a ofrecer el sacrificio, el muchacho y yo, y volveré. Sin embargo, está diciendo el muchacho y yo, y volveremos, adoraremos y volveremos. Y también cuando Abraham e Isaac iban subiendo la montaña para hacer el sacrificio, dice la Biblia que Isaac llevaba la leña, Abraham llevaba el cuchillo y el fuego, e Isaac dice: Padre, he aquí el cuchillo, he aquí el fuego para el holocausto, la leña, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham responde en Génesis 22:8: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Es una palabra de fe. Abraham no sabía lo que iba a ocurrir, pero ya Dios había dicho que en Isaac le sería llamada descendencia. Y Abraham se apropió de esa promesa de Dios, sabiendo de que Dios no miente. Y vemos ahora en la vida de Daniel esta actitud, que es un paso de fe, cuando le dice al rey en el versículo 16, y que él mostraría la interpretación al rey. Vamos a leer ahora en Daniel capítulo número 2, el versículo 17 y el versículo 18. Dice así: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia al Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Vemos ahora que Daniel y sus amigos van al sitio correcto, van a la persona correcta, van a la presencia de Dios, se humillan ante Dios, comienzan a orar, comienzan a clamar ante Dios. Y eso debe de enseñarnos también a nosotros. Cuando viene un problema a tu vida, ¿a dónde acudes? ¿A dónde vas en busca de ayuda? ¿A dónde vas en busca de consejo? ¿A dónde vas? ¿Vas a las personas del mundo para decirle qué debo de hacer? ¿O vas a consultar a Dios? Daniel fue a consultar a Dios. Daniel sabe que Dios gobierna el universo, que Dios lo sabe todo y que Dios es nuestro ayudador. Dice el salmista en el Salmo número 30, versículo 10. Si quieren lo pueden seguir con la vista. Dejen siempre marcado Daniel capítulo número 2 y el Salmo número 30, versículo 10. Ahí vamos a ver ahora al salmista que dice lo siguiente acerca de Dios. Dice el Salmo 30, versículo 10: oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Qué bueno es saber de que hay hombres y mujeres que tienen a Dios como su ayudador. Y Daniel es uno de ellos, que busca su ayuda, que busca refugio, que busca solución para los problemas de la vida en la persona de Dios. También en Hebreos capítulo número 13, versículo 6, si quieren solamente escúchenlo, no lo busquen. En Hebreos capítulo número 13, versículo 6, dice así. Hebreos 13, 6 dice: de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Cuán bueno es saber de que Dios es nuestro ayudador, que nuestra vida no la guía ninguna suerte ciega,
que nuestra vida no están guiadas por ningún destino, nuestras vidas y el universo están guiadas por Dios. Es Dios el que lleva el control absoluto del universo. Él es Dios, Él gobierna. Dice también, para entrar en seguir con la lectura de Daniel, capítulo número 2, el versículo 19. Ahí vimos Daniel y sus amigos buscando el rostro de Dios y vamos a ver qué sucede. Dice así, Daniel capítulo número 2, versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Hermanos, nuestro Dios revela lo escondido. Los seres humanos no pueden llegar a conocer lo que una persona ha soñado. Eso escapa del nivel humano. Sin embargo, para Dios todas las cosas están abiertas. Él lo sabe todo. Él es omnisciente. Significa que Dios tiene un conocimiento absoluto de todo lo que sucede en este universo. Dios conoce con exactitud tanto el pasado como el presente como el futuro. Todas las cosas son conocidas por Dios. Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 4, no lo busquen, versículos 12 y 13, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, Dios lo sabe todo, absolutamente todo. Todas las cosas están abiertas, están desnudas ante los ojos del Creador. Nosotros los seres humanos no conocemos ni la mitad del presente que estamos viviendo. Sin embargo, Dios conoce el futuro. Todo está ahí abierto ante los ojos de Dios. Dice la Biblia, y vamos a buscarlo, en Marcos capítulo número 4, en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 4, el versículo número 22, Jesús nos da esta enseñanza. Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo número 4, versículo 22. Dice así, Marcos 4, 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Es decir, todas las cosas Dios las conoce. Dios nos conoce a cada uno de nosotros por el nombre. Dios sabe los cabellos que hay en nuestra cabeza. La Biblia dice que no cae en una hoja de un árbol sin que Dios lo sepa. Dios sabe ahora mismo lo que nosotros estamos pensando. Todos nuestros problemas, todas nuestras luchas son conocidas por Dios. Y Dios está trabajando. Dice ahora Daniel capítulo número 2, los versículos del 20 al 23. Daniel capítulo 2, del versículo 20 al 23 dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglos, porque tuyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. La Biblia, por supuesto, que nos hace un llamado a los creyentes, a los hijos de Dios, a orar, e incluso orar sin cesar. Pero también la Biblia nos dice que debemos ser agradecidos. Y ahí está Daniel alabando a Dios, abriendo su corazón ante el Creador y agradeciéndole por su respuesta, porque Dios le ha dado la respuesta a su oración. Y nosotros muchas veces, los seres humanos, venimos ante Dios y tenemos una carga de peticiones que muchas veces se nos olvida darle gracias a Dios por lo que ya Dios nos ha dado, por lo que ya tenemos en Cristo Jesús. Y la Biblia dice en el Salmo 100, versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es
su misericordia. La Biblia nos está diciendo que debemos ser agradecidos, debemos darle gracias a Dios por sus bondades. El ser humano hace mucho énfasis en lo que le falta, en lo que no tiene, en lo que desea alcanzar, y olvidamos ya las cosas que Dios nos ha dado. Entonces hay muchas cosas por las cuales darle gracias a Dios cuando venimos ante su presencia. Debemos ser agradecidos. Cuando Dios conteste su oración, no olvide darle gracias, no olvide alabarle. Siguiendo la lectura del libro de Daniel, vamos a leer Daniel capítulo número 2, los versículos 24 al 28. Daniel capítulo número 2, del versículo 24 al versículo 28 dice así: Después de esto fue Daniel a Arioc el rey, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: No mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: He hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual se llamaba Belsasar: ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Bueno, ahora Daniel revela el sueño a Nabucodonosor. Daniel acude al rey y declara que los hombres no pueden, ningún ser humano, humanamente hablando, puede llegar a conocer lo que otra persona ha soñado. No, eso escapa del nivel humano. Daniel dice en el versículo 27, casi final: ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Eso es algo que escapa de la mente humana. Sin embargo, Dios sí puede. Daniel dice: pero hay un Dios en el cielo, hay un Dios en los cielos. O sea, terrenalmente hablando, para los problemas de la vida, muchas veces terrenalmente, con nuestros ojos puestos en el hombre, con nuestros ojos puestos en este mundo, no hay solución. Pero cuando levantamos la vista y miramos al cielo y nos damos cuenta que no somos un accidente, que hay un creador, que Él gobierna, y pedimos su favor, entonces Dios obra. Necesitamos de ese Dios que los cielos de los cielos no le pueden contener. La Biblia dice en el libro del profeta Amós, y no lo busquen, simplemente escúchenlo. En el libro del profeta Amós, en el capítulo 3, en el versículo 7 dice: Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Es decir, que los profetas de la antigüedad, ellos hablaron de parte de Dios. Ellos hablaron y comunicaron la palabra de Dios al pueblo. Y entonces Dios todos sus planes los revelaba a los profetas, y los profetas lo anunciaban al pueblo. De antemano el pueblo podía saber las cosas que Dios iba a hacer. Si buscamos, y voy a invitarles a buscar Isaías, el libro del profeta Isaías, capítulo número 46. Isaías, capítulo número 46, los versículos 9 y 10. Isaías 46, versículos 9 y 10. Miren qué bonito lo que dice el Señor en su palabra. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Hermanos, Dios es Dios. Él es el único Dios verdadero. Él es el creador, ordenador, sustentador, gobernador
de este universo. Y Dios lleva el control de este mundo. La Biblia es un libro único. Una de las evidencias que nosotros tenemos para demostrar que la Biblia es la palabra de Dios es las profecías cumplidas. No existe otro libro sobre la faz de la tierra con la peculiaridad de la palabra de Dios. No existe otro libro que pueda predecir lo que va a suceder de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, 100 años, 1000 años y cosas que son todavía para la eternidad. La Biblia es el libro de los libros, es la palabra de Dios sin lugar a dudas. Y todo lo que Dios ha dicho ha tenido su fiel cumplimiento hasta los días de hoy al 100%. Y las profecías que faltan también se cumplirán al 100%, porque nuestro Dios no miente. Dios es Dios. Y dice que no existe otro que pueda decir con anterioridad lo que va a ocurrir, pero Dios sí, porque Él dirige el curso de la historia. En Daniel capítulo número 2, vamos a ver del versículo 29 al versículo 35. Dice del versículo 29 hasta el versículo 39, hasta el 35, es Daniel hablando a Nabucodonosor y dice: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y miren ahora el corazón de un hombre humilde. Miren ahora el corazón de un hombre que tiene a Dios en su vida, a Dios en primer lugar, y que lo que le interesa es la gloria de Dios, no su propia gloria. Dice el versículo 30, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, así que de ellos quedaron, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel revela el sueño que ha tenido el rey Nabucodonosor y le comienza a contar todo el sueño que él ha tenido, y él le da la gloria a Dios, no se lo atribuye a sí mismo. Está diciendo que el Dios del cielo ha revelado ese misterio para que el rey supiese lo que iba a acontecer. Hermanos, qué grande es Dios, qué grande es el Dios que nosotros tenemos. Muchas veces como creyentes pensamos que nuestro Dios es muy pequeño, y sin embargo nos damos cuenta, mirándonos con las cosas que Dios ha hecho en el pasado, que tenemos un Dios grande, un Dios todopoderoso. Para Dios no hay nada imposible. Él puede hacer salir agua de una roca, Él puede hacer llover pan del cielo, Él puede hacer dividir el mar rojo, etcétera, etcétera, etcétera. Para Él no hay nada imposible. Vamos a ver entonces lo que significa este sueño, esta visión que ha tenido Nabucodonosor. Y vamos a leer del versículo 36 hasta el versículo 43. Dice: este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Fíjense que Daniel no está diciendo también la interpretación yo daré en presencia del rey. Está hablando en plural, para no atribuirse a él la gloria. Diremos. Puede hablar de, en primer lugar, Dios, y en segundo lugar, pues también sus amigos. Está escondiendo el yo, el ego, que siempre quiere salir el ego. Dice el versículo 36, este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres,
bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en gran parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Bueno, ya aquí vemos entonces la interpretación de este sueño de Nabucodonosor. Esta imagen del sueño de Nabucodonosor representa el poder gentil sobre la nación de Israel, como una serie de 4 imperios sucesivos. Este imperio comenzó con la captura de Jerusalén por Nabucodonosor y termina con la segunda venida de Cristo. Jesús llamó este tiempo el tiempo de los gentiles. Podemos buscarlo en Lucas capítulo número 21, versículo 24. Jesús, hablando acerca de las señales del fin, en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 21, versículo 24, Jesús termina diciendo lo siguiente. Lucas 21, versículo 24. Dice así: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y eso realmente comenzó en los tiempos de Nabucodonosor y así sucesivamente hasta incluso en los días de hoy. Todavía Jerusalén está siendo hollada por los gentiles. Todavía una gran parte de Jerusalén no pertenece al pueblo judío. Israel, todos sabemos que fue destruida en el año 70 después de Cristo por un emperador llamado Tito, o también un general llamado Tito, hijo de Vespasiano, que después llegó a ser emperador de Roma. Y fue destruido Jerusalén, no quedó piedra sobre piedra, fue destruido el templo, quedó solamente lo que se conoce como el Muro de las Lamentaciones. Israel fue disperso, dejó de existir como nación, hasta que en el año 1948, el 14 de mayo de 1948, se reconoce nuevamente a Israel como un Estado, como una nación por las Naciones Unidas, pero aún actualmente Israel sigue siendo parte de su territorio, está ocupado, sigue perteneciendo a otras naciones. Todavía el dominio gentil podemos verlo en Jerusalén y en parte del territorio de Israel, que incluso, como todos conocemos, parte de lo que era el templo hoy en día pertenece a los musulmanes, donde está la mezquita de la cúpula de la roca, la mezquita de Omar, que es parte del templo antiguo y pertenece hoy en día a los musulmanes. Entonces todo eso se está cumpliendo ante nuestros ojos, la profecía de Jesús, de que hasta que pase el tiempo de los gentiles, Israel, Jerusalén, sería hollado por los gentiles. El primer reino representa a Babilonia, la cabeza de oro, representa a Nabucodonosor. El oro es símbolo de la monarquía. Nabucodonosor fue un monarca absoluto, no tenía que rendir cuenta a ningún parlamento, corte, electorado, e incluso ese edicto que Nabucodonosor ordenó en el capítulo número 2 para que diesen muerte a todos los sabios de Babilonia, eso él le dio para atrás. Después él lo anuló, es decir, que él gobernaba absoluto, el reino en forma suprema, y él comenzó su reinado cerca del año 606 antes de Cristo. El segundo reino nos habla acerca de Persia. En ocasiones se llama el reino medo-persa o imperio medo-persa,
ya que se unieron estos dos pueblos para formar un imperio. Es por eso que representa el pecho y los dos brazos de la imagen, los dos brazos, dos reinos, dos imperios, que se unen para formar uno. Un reino inferior, medo-persa, era a Babilonia. Era más grande y más fuerte que Babilonia, así como la plata es más fuerte que el oro. A diferencia de Nabucodonosor, el emperador no era absoluto. Tenía que estar sujeto a la ley. ¿Se acuerdan cuando en Daniel capítulo número 6, aquellos 119 sátrapas vienen delante de Darío y le dicen: mira, queremos que firmes un edicto que en el espacio de 30 días nadie, absolutamente nadie en todo el reino, puede demandar a ningún otro Dios fuera de ti, oh rey. Y el rey Darío firma el edicto de que no se podía orar a nadie más que a Darío. Era considerado como un dios. Sin embargo, todos nosotros sabemos que Daniel siguió orando como lo solía hacer antes, 3 veces al día. Dice que abría las puertas las ventanas de su habitación que daban hacia Jerusalén y se arrodillaba y oraba. Y fue sorprendido Daniel en aquella ocasión y fue llevado ante el rey, y el rey trató de anular ese edicto y no pudo. Por eso es que representa la plata, que es inferior al oro. Podemos verlo en Daniel capítulo 6, versículo 15. Daniel capítulo número 6, versículo 15. Es decir, había una ley que estaba por encima del rey. Dice Daniel capítulo 6, versículo 15: pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey firmare puede ser abrogado. Sin embargo, el edicto de Nabucodonosor, él le dio para atrás. Era un gobernador absoluto. Si él mandaba ejecutar a una persona, eso había que cumplirse. Todo lo que él dijera había que hacerlo. Sin embargo, el reino que sucedió a él, los persas, pues la ley de Media y de Persia estaba por encima del rey. Después de conquistar Babilonia, en el año 539 a.C., los persas dominaron el mundo por aproximadamente 200 años. El tercer reino representa a Grecia, su vientre y sus mulos de bronce. En el año 336 a.C. aproximadamente, Alejandro el Grande, a la edad de 20 años, subió al trono de Macedonia, al norte de Grecia. En los siguientes años conquistó todo el imperio persa, desde Egipto hasta la India. Dice la historia que Alejandro lloró porque no había más mundos que conquistar. Cuando murió a la edad de 30 años, sus 4 generales se dividieron el imperio. Dividieron el imperio en 4 partes, tomándola cada uno de sus generales. Y gobernaron el imperio griego por aproximadamente 250 años. Cuando entremos en el estudio del capítulo número 8 y el capítulo número 11, pues estaremos hablando más acerca de estos imperios. El cuarto imperio viene siendo el imperio romano, que por el año 146 a.C. aproximadamente, Roma iba conquistando gran parte del imperio griego, y el imperio griego iba cayendo, iba en decadencia, y el imperio romano iba conquistando. Y por el año 63, Israel, ese territorio de Israel, fue ocupado por los romanos. Y ahí comienza el gobierno romano, el gobierno gentil sobre Jerusalén. Y en el año 27 a.C. se nombra a Augusto César como el primer emperador de Roma, en el año 27 a.C. Sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Recordemos que cuando Cristo nació en Belén, y sin embargo Jerusalén, todo este territorio estaba bajo el poder, bajo el dominio de los romanos. Podemos verlo en Lucas capítulo número 2, versículo 1. Lucas capítulo número 2, versículo 1, nos habla de que precisamente cuando Jesús nació, Jerusalén, toda esta tierra de Israel, pertenecía o estaba bajo el dominio de Roma. Dice Lucas capítulo número 2, versículo 1:
Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Sí, Augusto César era el emperador de Roma y dominaba todo ese imperio romano. De los 4 imperios que hemos mencionado, el romano fue el imperio más poderoso. Gobernó con la fuerza del hierro, como dice Daniel 2:40. Daniel capítulo 2, versículo 40 dice: y el 4.º reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. El hierro es el más común de los 4 metales. Por consiguiente, el ciudadano romano tenía ciertos derechos, lo que era inconcebible bajo el gobierno de Nabucodonosor. El barro en los pies de la imagen sugiere un avance mayor en los principios democráticos en las últimas etapas del gobierno romano. La mezcla del barro con hierro habla de una difícil combinación de derechos democráticos y poder dictatorial. Este capítulo nos muestra que el 4.º reino tiene 2 fases. Una temprana se presenta con las piernas de hierro y una fase posterior que se ve en los pies de hierro y de barro. Entre las 2 fases existe un largo intervalo. Incluye también los días actuales en los cuales nosotros vivimos, cuando el imperio romano no existe. Este intervalo se le llama, algunos teólogos, el gran paréntesis, porque esta profecía pasa por él sin mencionarlo. En el esquema de Daniel se le llama el periodo escondido de la iglesia. Los dedos de la imagen que se menciona en el capítulo 2, versículo 42, que dice: y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Los dedos, 10 dedos de la imagen. Se asume normalmente que los 10 dedos tienen el mismo significado que los 10 cuernos que vamos a ver en Daniel capítulo 7. ¿Pueden buscarlo? En Daniel capítulo número 7, versículo 7. Daniel capítulo 7, versículo 7 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Es decir, esta visión, recuerden que las visiones o las profecías de Daniel construyen una encima de la otra, y que esta es muy importante para entender las restantes profecías, y que aquí vemos en esta imagen 10 dedos, y habla también en otras profecías de 10 cuernos. En el versículo 24 de Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 7, versículo 24, dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Es decir, que esos 10 dedos significan 10 reyes. También está en Apocalipsis 13:1, en Apocalipsis capítulo 17, versículo 3, y en Apocalipsis 17, del versículo 12 al versículo 17, que no vamos a leer. Estos cuernos representan 10 reyes que se levantarán del imperio romano en su última fase. Bueno, también en la imagen de Nabucodonosor se ve el reino que no será jamás destruido. Una piedra cortada, dice, no con mano. La magnífica imagen de Nabucodonosor fue golpeada y destruida por este reino. Jesucristo cumplirá parte del sueño cuando venga en su segunda venida y destruya al poder gentil. La frase cortada no con mano significa que la piedra que Nabucodonosor vio no fue cortada por obreros, por canteros humanos. Las palabras sugieren el nacimiento sobrenatural de Jesucristo, que no fue producto de la concepción humana normal. La Biblia dice, y vamos a buscarlo en Lucas capítulo 1, Evangelio según San Lucas, capítulo número 1, versículo 30 al 35. El ángel Gabriel
viene a Nazaret y se aparece a María, una virgen. Y miren la conversación en Lucas capítulo 1, versículo 30 hasta el versículo 35. Dice así: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El ángel le dijo a María que su hijo ocuparía el trono del rey David y reinaría sobre la casa de Israel eternamente, como dice Daniel capítulo 2, versículo 35. Daniel 2:35, cuando Daniel le está declarando al rey Nabucodonosor su visión, su sueño, le dice lo siguiente, y esto pues significa el reino de Cristo. Dice así Daniel 2:35: entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de la era del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Está hablando acerca del reinado eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ver en Daniel capítulo número 2 los versículos 44 y 45. Dice: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzaba el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. El reino que no será jamás destruido. Dice que el reino de Cristo excederá a todas las naciones, se extenderá a todas las naciones. Y eso es lo que habla el versículo 35 que hemos leído. En aquel día se confirmará que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Como dice la Biblia, en otras partes de la Biblia, pero también en Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11, dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, Dios ha exaltado a Jesús, y el reino de Jesucristo un día se pondrá en este mundo, un día Él gobernará absolutamente y para siempre. Daniel capítulo 2, versículo 46 al 48 dice: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos dones, honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Hermanos, el rey ahora engrandece a Daniel. La Biblia dice, no lo busquen, en Proverbios 16, versículo 7 dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y eso lo vemos en la vida de Daniel, hallando el favor de Nabucodonosor. Nabucodonosor humillándose ante un siervo, ante un esclavo, ante alguien que había sido deportado de su país, cautivo, y se está humillando ante él. Cuando tenemos a Dios,
Pues dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Versículo 49. Daniel capítulo 2, versículo 49. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiesen sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Ahí termina el capítulo número 2 de Daniel. Daniel busca el bien de sus amigos. Cuán bueno es rodearse de personas como Daniel. Cuán bueno es rodearse de gente que ama al Señor, de gente que ama al prójimo y que desea el bien de sus amigos. Los siguientes capítulos tendrán mucho más que decirnos acerca de estos 4 reinos gentiles y el reino celestial que los reemplazará. Hermanos, Dios tiene un plan para su universo. Dios tiene un plan para el mundo. El Señor gobierna. Ningún otro libro sobre este planeta puede decirnos con anterioridad lo que va a ocurrir en el futuro y que eso ocurra así con exactitud. Bueno, ¿qué aprendemos acerca de la vida de Nabucodonosor? Para sacar algunas pequeñas aplicaciones para nuestra vida. Nabucodonosor fue un líder mundial que supo que tendría más cooperación de los pueblos que conquistaba si les permitía mantener sus dioses. Él tomaba sus tierras, saqueaba sus riquezas, controlaba sus vidas, pero permitía que adoraran a sus ídolos y a veces hasta él mismo los adoraba. El plan de Nabucodonosor funcionó correctamente, con una excepción. Cuando Nabucodonosor conquistó la pequeña Judá, se enfrentó a un Dios que demandaba absoluta adoración exclusiva solamente a él. En un sentido, Nabucodonosor siempre había podido gobernar a los otros dioses. Este nuevo Dios era diferente. Este se atrevía a proclamar que había hecho de Nabucodonosor todo lo que él era. Uno de los más grandes conquistadores de la historia terminó conquistado por el Creador. Dios trabajó con Nabucodonosor. Le permitió victorias, pero para cumplir sus propósitos, para cumplir los propósitos de Dios. Le permitió llevar a los mejores judíos jóvenes como siervos a su palacio, mientras colocaba muy de cerca a él a un joven llamado Daniel, quien cambiaría la vida del rey para siempre. Permitió que Nabucodonosor viviera 7 años de locura, lo vamos a ver posteriormente, antes de restaurarlo al trono. Le demostró al rey quién de verdad es el jefe. Estas lecciones están muy claras para nosotros. Podemos ver en la forma en la cual Dios está trabajando hoy. Se nos ordena en la Biblia a confiar en Él, a obedecerle, a rendirle a Él el control de nuestra vida. Hermanos, Dios está llevando a cabo sus planes para este mundo. Vivamos con la certeza y la seguridad de que nuestras vidas están en las manos del Creador. No nos va a ocurrir nada que Dios no lo permita. Y si Él lo permite, es para bien. Estamos en sus manos. Somos herramientas, somos instrumentos en sus manos. Dios está trabajando. Vamos a dejarlo hasta aquí y que nos llevemos como una aplicación para nuestra vida, que entendamos que Dios gobierna. Amén.